Iniciamos un nuevo segmento de MD Entrevistas, en esta oportunidad en compañía de Mark Meyer. Él es CEO y fundador de Random Sounds, que nos va a comentar un poco acerca del emprendimiento, este trabajo que inició en el 2014 y que fue escalando hasta llegar a formar parte de un ranking sumamente importante a nivel global sobre startups destacadas en el país y del continente americano. Bienvenido, Mark, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Para arrancar, nos gustaría conocer un poco cómo arrancó la empresa, cuáles fueron los inicios, los principales productos y servicios que ofrecen. Buenísimo. Bueno, el proyecto empezó en 2014. La idea nació en realidad un año antes, en 2013. Fui a Estados Unidos para hacer un curso en una universidad allá de negocios. Y como que me di cuenta que la música se estaba consumiendo por streaming allá. O sea, todo el mundo escuchaba música en su celular sin tener los archivos, que yo estaba muy acostumbrado a tener mi biblioteca en MP3 y como que organizar ahí todo en la compu. Y nada, lo primero que hice fue me compré una cuenta de Spotify y empecé a usar, ¿verdad? Entonces, obviamente hice muchos amigos y conocí gente, y como era un curso muy internacional, compartíamos de todo de nuestros países y eso, pero yo me di cuenta que habían solo 2 artistas paraguayos en ese momento en Spotify. Y nada, como que ahí nació la idea, ¿verdad? Como que con un problema que era que no tenía cómo escuchar la música que era de mi país. Y poco a poco fui investigando, ahí descubrí que para poder tener música en una plataforma digital, ya sea de streaming o hoy en día de las redes sociales, es necesario hacerlo a través de una distribuidora. O sea, no es que un artista simplemente sube a Spotify directamente, sino que tiene que trabajar con una distribuidora, y la distribuidora es la que tiene estos acuerdos de licencia y de distribución con las plataformas que todos conocemos ahora. Entonces como que fui investigando y fue bastante orgánico, hasta que justo en diciembre de ese año, del 2013, se lanza Spotify en Latinoamérica. Y bueno, llega a Paraguay como que sin tanto catálogo, ¿verdad? Entonces conozco a una persona de Spotify que estaba haciendo más la parte de publicidad en realidad y de relaciones públicas. Me pone en contacto con una persona del área de tecnología de Spotify, y ahí como que yo, súper ignorante, súper inexperto, como que les pregunto cómo abrir una distribuidora o cómo empezar. Y nada, como que me empiezan a guiar un poco, y investigando mucho, descubro cómo es el modelo de negocios, cómo empezar a trabajar. Y desde que lancé el proyecto hasta que tuvimos nuestro primer cliente pasaron 2 meses. O sea, yo también tenía 18 años, entonces como que estaba todavía como en esa búsqueda personal de qué seguir, empezando la facultad, entonces me podía permitir tener un proyecto que no facture. Pero la verdad que fue muy largo el proceso hasta que sea rentable el proyecto. Recién podría decir que hace un par de años el proyecto se sostiene por sí mismo y es rentable. Así que nada, fue realmente un trabajo bastante largo, y también una búsqueda de modelo de negocio y algo que constantemente fuimos evolucionando. Pero para responder la pregunta, nuestro negocio principal consiste en distribución de música, es decir, en proveer de contenido, en este caso musical, a estas plataformas de música o redes sociales. Y a través de eso nosotros le cobramos el servicio a los titulares de ese contenido, que en este caso es música, y también recibimos una comisión sobre las ventas que ellos generan. Es decir, cada vez que se escucha música o se usa música en redes sociales o que se descarga música, hay un ingreso que generan los titulares, y nosotros recibimos una comisión a través de eso. Ok. Queremos conocer también cuántos artistas tienen actualmente y sellos también a nivel local e internacional, y quiénes son los más relevantes que nos puedas mencionar. Súper. Bueno, el número exacto de artistas, la verdad que no tengo en la punta de la lengua. Sí te podría decir que tenemos 130.000 canciones distribuidas hasta el día de hoy. De todo el mundo en realidad. Hay una gran parte de eso que es de Paraguay. Pero bueno, trabajamos mucho con Argentina, con México, con Colombia, con Estados Unidos, también con España muchísimo, y
Y en realidad en todos lados tenemos muchos clientes de Asia también. Pero empezó todo en Paraguay y en los últimos años nada más que se fue expandiendo más hacia afuera. Primero más en Latinoamérica. Y a nivel local, bueno, tenemos un montón de artistas. O sea, estamos súper orgullosos de que recibimos nuestro primer Grammy con Berta Rojas, con el álbum que distribuyó con nosotros. También tuvimos una nominación con Tierra Adentro. Tenemos todo el catálogo distribuido de Cachiporros. No sé, estoy seguro que los artistas que más te gustan, si son en Paraguay, seguramente trabajan con nosotros. Y bueno, también un montón de joyitas de otros países. Ahora recibimos nuestra primera nominación a Grammy de Estados Unidos por el soundtrack de una película mexicana que se llama El Son de Veno. Y es la primera vez que una empresa paraguaya está involucrada también en una nominación al Grammy, no latino, sino el Grammy de Estados Unidos, digamos. Así que es súper emocionante también eso. Qué interesante, felicidades por ser tonto. Gracias. También queremos saber con cuántas plataformas internacionales actualmente trabaja. Súper. Bueno, ahora mismo son 45 empresas, en realidad son 45 plataformas y son un poquito menos empresas porque hay veces que, no sé, por ejemplo, Meta tiene 3 plataformas ahora mismo con las que tenemos licencia, que son Instagram, Facebook y Threads, que es como el Twitter de Facebook, ¿verdad? Y no sé, nos pasa lo mismo con Google, que tenemos un contrato con Google, pero es como que tiene 2 plataformas de YouTube, una que es de Content ID y otra que es de YouTube Music. Así que son como 38 empresas y 45 plataformas ahora mismo. Ok. Brevemente, ¿cómo podrías describir el trabajo que realiza la empresa actualmente? Para que la gente que nos está viendo entienda cortito. Sí, sí, no quiero ser tan técnico, pero básicamente proveemos un servicio bastante necesario para ambas partes. Por un lado, para las plataformas digitales, porque nosotros curamos el contenido que llega a ellos de una forma ordenada y como que nosotros nos encargamos de todo lo que tenga que ver contractualmente con esas cientos de miles de canciones. Y ellos no tienen la necesidad de pagarle a los, no sé, 50.000 titulares de derechos. Ellos nos pagan a nosotros y nosotros nos encargamos de transferir las regalías a todos los titulares. Entonces, por un lado, proveemos el contenido de las plataformas digitales a través de nuestros clientes y por otro lado, les pagamos los ingresos a esos clientes, ¿verdad? Entonces es como una intermediación, se podría decir, y es un trabajo de distribución, pero en este caso digital. Ok, en cuanto a los ingresos económicos, también nos gustaría conocer un poco cuánto produce actualmente la empresa, cuáles fueron los principales resultados del 2024 y los principales logros, además de estos que ya mencionaste anteriormente. Bueno, yo diría que en nuestro modelo de negocio, por un lado, lo más interesante que hicimos el año pasado fue que empezamos a vender nuestro software a otras empresas de distribución. Dejamos de solamente tener clientes, o sea, que los artistas sean nuestros clientes para alquilar nuestro software, por así decir, a otras empresas de distribución que tengan sus propios clientes. Entonces, eso definitivamente cambió la percepción del mercado y también la facturación, porque claramente venderle a empresas funciona diferente y los negocios suelen ser más grandes. Y en esa misma línea también estoy súper feliz de comentar que ya llegamos a los $750.000 de pagos de regalías a los titulares de derechos. Entonces, comparar eso con los años anteriores es irrisorio por el gran crecimiento que tuvo la compañía. Y nada, estoy súper feliz de saber que el año que viene, o sea, mejor dicho, este año es muy probable que volvamos a aumentar bastante esa cifra. ¿Qué evaluación podrías hacer acerca de la evolución que vive el negocio de la música digital actualmente, tanto en Paraguay como a nivel regional y global? Bueno, la verdad es que hay una tendencia muy interesante que es que las plataformas de streaming, o sea, el negocio en general de las plataformas de música como Spotify, está llegando a su pico más alto de facturación, o sea, de market share, digamos, en Estados Unidos y en Europa. Es decir, que cada vez el crecimiento es más lento en estos países, pero sin embargo, la tasa
de penetración que tiene el streaming en Latinoamérica, en Asia y en África es muy bajo todavía. O sea, podemos hablar de menos de 15% de penetración de streaming en estos dos continentes, y en Europa y en Estados Unidos es más del 90%. Entonces, ahora hay como una tendencia muy grande hacia la expansión hacia estos lados de estas empresas que, obviamente, como todos se imaginarán, los dominantes en el mercado son las corporaciones de Estados Unidos y de Europa. Entonces, por un lado, hay mucha gente de Europa y Estados Unidos queriendo hacer negocios con Latinoamérica. Y por otro lado, sigue creciendo mucho y tiene un margen muy grande de crecimiento todavía esta industria en nuestro continente, ¿verdad? Entonces, si bien nosotros también vendemos tecnología, eso es algo que me olvidé de mencionar, si bien nosotros también vendemos tecnología para otras distribuidoras, no es que solamente ofrecemos el servicio de distribución para nuestros clientes, sino que le damos tecnología también a otras distribuidoras que tienen un modelo de negocio como el nuestro. Se siente tanto a nivel número como a nivel como emocional o de entusiasmo, que hay una apertura mucho más grande ahora del hemisferio norte, digamos, para hacer negocio con nosotros. Y bueno, obviamente nosotros también tratamos de prepararnos mucho para eso, teniendo mínimamente todo en inglés y como que abriendo mucho las puertas hacia eso. Ok. Hablaste de tendencias. Sí. Me gustaría saber cuáles son otras que puedas mencionar y también qué recomendaciones le podrías hacer o qué recomendaciones en general le da la empresa a sus clientes para mejorar el posicionamiento que tienen en el mercado y en las distintas plataformas en las que se encuentran. Súper. A ver, como tendencia yo diría que, por lo menos en nuestra industria, en la industria de la música es como que las empresas están divididas entre las majors, que son básicamente tres empresas: Sony, Warner y Universal, que son grandes conglomerados. Y por otro lado están las empresas independientes, es decir, cualquier otra empresa que no sea propiedad de estas tres. Entonces, hay una tendencia súper marcada de que año tras año las empresas independientes están creciendo en market share y las majors están decreciendo. Esto hace que, como las majors tienen acceso a capital y tienen un montón de ingresos pasivos por todo el catálogo que ya tienen, están utilizando su capital para comprar empresas independientes para adquirir market share, básicamente, ¿verdad? Entonces, esto es algo que estamos viendo todo el tiempo y se están vendiendo por billones de dólares estas empresas independientes. Y bueno, las majors básicamente aprovechan su posición de poder en el mercado para seguir saliendo a comprar. Y no creo que eso cambie. O sea, yo creo que simplemente van a haber nuevas empresas independientes, se van a seguir vendiendo y así es como las majors van a mantener su posición de poder en el mercado. Y sobre consejos, diría que, a ver, por un lado, para mí, cuando hablo con otros emprendedores que tal vez están en una etapa más inicial o no sé, con la que yo puedo verme reflejado en el pasado, a mí me cambió mucho la visión de los límites que podía llegar o cruzar la empresa hablando justamente con otras personas que habían llegado mucho más lejos que yo y que me dijeron: estás perdiendo tu tiempo pensando solo en hacer negocios con Paraguay. O sea, tipo, Paraguay es como un barrio pequeño de Estados Unidos. Entonces, no, o sea, es una pérdida de tiempo solo enfocarse en Paraguay. Obviamente no hay que descuidar, y yo amo hacer negocios acá, de hecho que creo que somos unos referentes en la industria y reinvertimos un montón en desarrollar lo que podemos o cómo podemos el mercado local, pero los números cambiaron sin lugar a dudas cuando empezamos a enfocarnos más en vender hacia afuera, y eso incluye, o sea, todo lo que es necesario para exportar, o sea, viajar, conocer gente, hacer networking, ir a eventos, preparar ofertas, obviamente aceptar pagos internacionales, o sea, como que tener una estructura muy sólida para ser como una empresa global, no tanto una empresa local. Y yo noto que en Paraguay ese suele ser como no sé si error, pero una visión muy común de, no sé, siempre me río porque escuché millones de veces gente que dice que quiere hacer el Amazon paraguayo, por ejemplo. Y es como que, no sé, tal vez hay que pensar más regional por lo menos a la hora de
pensar en el tamaño del mercado, porque si no, en serio es muy difícil salir a flote. Ok. También nos gustaría conocer un poco acerca de la estrategia que implementan desde la compañía para mantenerse vigente y cómo enfrentan a la competencia. Claro que sí. Bueno, yo diría que la ventaja que nosotros tenemos a nivel dirección de la compañía es que tenemos un enfoque súper tecnológico. Yo tengo un background técnico, también como que mis socios tienen una visión de priorizar por sobre todo la tecnología para hacer negocios o hacer negocios en Internet. Entonces, en el nicho en el que nos metimos, que es como que desarrollar tecnología para distribuidores de música y tener nuestra propia distribuidora de música, llegamos como a un punto en el que hay muy pocas empresas que hacen lo mismo que nosotros en todo el mundo. O sea, me costaría decirte 10 ahora mismo, porque en serio estamos en un nicho ya muy específico. Entonces, como que la competencia, por un lado, es tecnológica, es decir, a mí me gusta competirle a empresas mucho más grandes que nosotros eh, a través de algo que se llama Feature Parity, que es básicamente tratar de tener las mismas funcionalidades que tienen los demás. Y por otro lado, que al ser más pequeños, podemos ser más rápidos. Entonces, tenemos como esa ventaja y ese enfoque de la tecnología primero ahora. Y por otro lado, siempre invertimos mucho en viajar, en estar cerca de lo que está pasando, y eso también nos abre muchas puertas y o sea, creo que en todas las industrias sucede que la gente hace negocio con gente en la que confía, y o si no te ven la cara en persona es como que sos un email frío y que no sé. Entonces, como que tomarse el trabajo de invertir y viajar y conocerle a las personas y tomar un café o tomar una cerveza o hablar de la industria con alguien, o referentes o lo que sea, sin dudas tiene una rentabilidad increíble para los negocios que hacemos y por sobre todo para como que estar al tanto de lo que se viene ahora. Finalmente, para ir cerrando, queremos saber qué consejo le darías a un emprendedor que está iniciando, recordando un poco tu camino también para avanzar con este proyecto. ¿Cuáles fueron tus mayores dificultades? ¿Cómo lo viviste? Buenísimo. Bueno, la verdad que fue súper difícil, o sea, no voy a mentir que, y no es que fue, y sigue siendo, yo sé que va a seguir, y que ahora estemos en una posición un poco más privilegiada de alguna manera, no significa que hayamos dejado de tener desafíos, sino creo que al contrario, cada vez son más difíciles esos desafíos, pero sin lugar a duda, la suerte es, o sea, el famoso dicho ese de que la suerte es la preparación cuando encuentras la oportunidad, y yo creo que nunca dejé de prepararme, o sea, nunca dejé de educarme en esto y de priorizar la educación o la formación en la industria y en nuestro modelo de negocios en, en la empresa. Entonces, no sé, creo que, no sé, es un poco común también decir tipo no rendirse y esas cosas, ¿verdad? Pero si realmente es un proyecto que vale la pena, eh, creo que batallar por demostrar y conseguir la facturación eh, que permita mantener el proyecto, no depende de nadie de más que del fundador. O sea, a veces los fundadores tendemos a buscar como que factores externos de por qué nuestra idea no está funcionando o por qué, no sé, esta persona no firmó con nosotros o por qué no cerramos este cliente. Pero como que esa es la forma fácil de no vernos hacia nosotros mismos de por qué es realmente que no está funcionando. Y es súper difícil, eso es lo más difícil porque es constantemente golpear el ego y vivir como que buscando los propios efectos para solucionarlos y salir adelante. Entonces es como un estado mental, yo creo, que es muy exigente emocionalmente. Y nada, yo creo que si una persona no cree que puede lidiar con eso, tal vez
no conviene tanto que, que empiece un proyecto que tiene la posibilidad de morir en casi cualquier momento. Así que eso.